Consultoría en la administración pública. En esta exposición se abordará el tema de la consultoría en la administración pública. La exposición se dividirá en tres partes. En una primera parte se señalará el tema de la consultoría desde un ámbito general, señalando el concepto, sus enfoques teóricos, sus características, los sistemas o métodos utilizados y el proceso de consultoría como tal. En una segunda parte se señalará el proceso de consultoría y su aplicación para la administración pública, y en una tercera parte se abordará como ejemplo el proceso de consultoría que se realizará a los programas de desarrollo con enfoque territorial o PDs en los municipios de Florida y de Pradera Valle del Cauca. Iniciando con la primera parte de esta exposición, se tomará como referente el libro La consultoría de empresas, una guía para la profesión, del autor Milan Kur, en el cual se señalan aspectos generales de la consultoría que pueden ser utilizados tanto en empresas públicas como en empresas privadas. Para este autor, la consultoría tiene dos enfoques teóricos. Un primer enfoque aborda la consultoría desde una visión funcional amplia, y en este aspecto tenemos autores representativos como lo es Fritz Stinley, para quien el proceso de consultoría es el proceso mediante el cual se brinda un apoyo, cualquier clase de apoyo, bien sea en el contenido, bien sea en los procesos, bien sean las tareas que realiza una empresa, pero en la cual el consultor no asume una responsabilidad en su ejecución, pero sí ayuda a quienes tienen esta responsabilidad. Y tenemos otro autor que es Peter Bloch, para quien se actúa como consultor siempre que se quiera modificar o mejorar una situación, pero sin asumir una responsabilidad en su ejecución. Para este autor, cualquier funcionario de una administración o de una entidad actúa como consultor sin saberlo. El segundo enfoque señala la consultoría como un servicio profesional especial, y en este enfoque tenemos dos autores como Larry Gainer y Robert Mesger, para quienes la consultoría es un servicio de asesoramiento que es contratado y que es proporcionado a la organización o a la entidad por personas especialmente capacitadas y calificadas, que prestan una asistencia de una manera objetiva y profesional para poner al descubierto los problemas de la gestión y brindar unas soluciones a los mismos, y coadyuvar, si así la entidad lo solicita, en la ejecución de estas soluciones. Bueno, frente a las características de la consultoría, pues tenemos que la consultoría, primero, es un servicio especial, es un servicio profesional, es decir, se presta por personas que tienen unos conocimientos y una experticia y una experiencia técnica en brindar asesoramiento a las empresas. El consultor actúa, o es una persona que actúa y que cuenta con conocimientos y con experiencia práctica que le permite brindar una mejor asesoría para resolver los problemas de gestión y para mejorar el rendimiento de las organizaciones. También es un servicio consultivo, es decir, que al consultor brinda un asesoramiento. El consultor no se contrata ni para tomar decisiones ni para ejecutar actividades, sino que simplemente brinda una asesoría frente a los problemas que tiene la organización y establece unas recomendaciones a los mismos. Igualmente es un servicio independiente, es decir, el consultor tiene total independencia en el trabajo que va a realizar, debe poder realizar su trabajo de una manera objetiva, de una manera independiente, y poder decir con verdad y con franqueza las situaciones que evidencia en la organización, y asimismo de esa manera libre e independiente, pues poder proponer las acciones de mejora. Es un servicio temporal, es decir, que se contrata por un determinado tiempo para brindar la asesoría requerida, y obviamente está limitada en el tiempo que se realice este asesoramiento. Es un servicio comercial, se establece una relación comercial entre el consultor y la empresa u organización que requiere sus servicios, y obviamente pues va a existir un tema de honorarios y de pago por el servicio que están realizando. También la consultoría tiene unos límites. Si bien el consultor tiene una experticia, tiene un conocimiento técnico para resolver los problemas de la organización, existirán problemas en los cuales el consultor no pueda resolverlos, pueda brindar, por su gran dificultad, pueda brindar un asesoramiento para mitigarlos, pero eso no exime a la organización de la responsabilidad frente a la adopción de las decisiones y de las consecuencias que se deriven de esas decisiones. Respecto a los métodos o sistemas de consultoría, existen
tres que son los más utilizados, los más principales. El primero es el técnico, en el cual los consultores pues poseen conocimientos técnicos, científicos, conocimientos en finanzas, generalmente brindan asesoría en temas estructurales, en temas de recursos, en temas de finanzas y de contabilidad, porque son consultorías muy técnicas y muy especializadas. Existe otro método que es el del aspecto humano de la organización. En este los consultores pues tienen conocimientos más en derechos humanos, en el desarrollo de los recursos humanos y buscan identificar son los problemas en el tema de la motivación y en el tema de los incentivos para asimismo resolverlos. Y el otro método es el método que aborda un conjunto de enfoques prácticos y programáticos. En esta clase de consultores se apartan un poco de los conocimientos y de las teorías para hacer una consultoría más basada en la experiencia y en el sentido común y poder brindar así un diagnóstico a las empresas sobre los problemas y ayudar a dirigir mejor, de una manera más eficiente, dicha organización. Respecto del proceso de la consultoría, el proceso tiene unas fases. Tiene una primera fase que es la iniciación, una segunda fase que es el diagnóstico, una tercera fase que es el mandato, una cuarta fase que es la planeación de la acción, la quinta que es la propuesta y la sexta que es la terminación. Vamos a explicar cada una de estas fases, en qué consiste y cómo se va desarrollando este proceso. Pues la fase de la iniciación, que es la primera fase, es la fase donde se hace un acercamiento del consultor con la empresa, se realizan unas reuniones preliminares, la empresa u organización determinará cuál es el problema, expondrá cuál es el problema que ellos han evidenciado que tiene la organización, establecerá cuáles son los funcionarios encargados de atender al consultor en todas las actividades que se van a realizar. La segunda fase, que es la fase de diagnóstico, pues es un diagnóstico preliminar donde el consultor empieza a realizar un examen más a fondo y más detenido del problema que le ha planteado la empresa u organización, no para resolverlo, sino para identificar cómo va a planear y cómo va a definir la estrategia para resolver este problema. Se limita a un análisis como rápido, detallado de la información que le brinde la empresa u organización para evaluar las posibles soluciones a la misma. En esta etapa del diagnóstico son muy importantes el tema de los datos, o sea, la forma como se va a lograr conseguir la información y la forma como se va a analizar la misma, cómo se va a examinar y cómo se van a valorar este tipo de información. Las fuentes de datos pues pueden ser de una gran variedad, pueden ser los mismos informes que le presente la empresa, se pueden también tomar datos o estudios de otras organizaciones que manejen o que tengan situaciones similares para resolver, documentos de los archivos propios de la empresa donde se hayan realizado informes o seguimientos a la situación que se ha evidenciado como problema. Se pueden utilizar técnicas de recolección de información que pueden ser cuantitativas o cualitativas, se pueden utilizar técnicas como entrevistas con los funcionarios, reuniones de grupo, actividades de observación de las labores que se realizan en la misma empresa, o se pueden utilizar técnicas cuantitativas como muestreo, como análisis costos-beneficios, como métodos experimentales o cuasi experimentales, o sea, dependiendo de la consultoría como tal y del problema que se pretenda resolver, pues ya el consultor determinará cuáles son los métodos de análisis de información que va a utilizar en su consultoría. Un aspecto también importante en el tema del diagnóstico es lograr identificar el problema como tal. Entonces, en este aspecto de la identificación del problema, se tiene que realizar una serie de interrogantes por parte del consultor para lograr determinar cuál es el problema, por qué se está causando y cuáles podrían ser las posibles soluciones. En ese sentido, el consultor se puede realizar preguntas como ¿qué está ocurriendo en la organización? ¿Cuáles son las situaciones que deberían suceder en el futuro? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos situaciones y qué se puede hacer para solucionarlas? Aquí también, para lograr identificar el problema, es necesario señalar los aspectos que tiene la organización, es decir, analizar la naturaleza de la organización, en qué dependencia o entidad se está presentando, cuáles son las personas o cuáles son los sectores que se van a ver afectados y cuáles pueden presentar más dificultades en el tema del problema, cuál es la importancia que tiene el problema para la organización,
qué tanta aceptación existe por parte de los funcionarios de ese problema, cuál es su tendencia, con qué tanta frecuencia se presenta. Y con todos estos interrogantes pues podrá tener una visión más amplia y más general del problema que se está presentando en la organización, para así también poder establecer las acciones de mejora. Bueno, la tercera etapa es el mandato. El mandato es la planificación de la tarea o de la labor que va a realizar el consultor como tal. Este puede ser de tres aspectos. Puede ser que la empresa ya tenga un mandato, es decir, ya tenga establecido un diagnóstico del problema y ya tenga establecido qué va a realizar el consultor. O puede que la empresa no tenga establecido su mandato, sino que lo construya o lo realice después de ese diagnóstico preliminar que realiza el consultor. O puede darse que se realice el mandato una vez se realice toda la etapa de la consultoría y simplemente quede establecido ese mandato en el contrato de consultoría como tal. Bueno, la cuarta fase es la planeación de la acción. Entonces, esta es la fase en la cual se busca hallar una solución al problema, en la cual se establece el plan de trabajo. Aquí se determina qué clase de consultoría se va a realizar, cuáles son las acciones que se pretenden desarrollar para lograr resolver el problema, cuáles son las tareas y se establece la asignación de tareas que se realizarán por parte de la empresa u organización, cuáles son los recursos necesarios para realizar esta labor y para cumplir el cometido. Y obviamente este plan de trabajo pues se realiza después de haberse realizado ese diagnóstico preliminar por parte del consultor y donde se establecen las propuestas que se van a desarrollar. La quinta parte es la propuesta de la consultoría. Ya en esta propuesta se realiza un documento por escrito donde se establecen los resultados de los análisis realizados en la indagación preliminar y en el plan de trabajo que se adoptó, y ya se consagra en sí la propuesta como tal. Se puede llamar propuesta, se puede llamar proyecto. En ella, en la gran mayoría de las propuestas, contiene una parte técnica donde se establecen todas las conclusiones preliminares frente al problema, frente al objetivo que se pretende conseguir, frente al método que se va a utilizar y frente a la adopción del trabajo o del programa que se va a seguir para solucionar ese problema. Establece una parte relativa al personal, es decir, el personal con el que cuenta el consultor para desarrollar esta propuesta de trabajo para resolver ese problema, señalando la experticia, la experiencia, los conocimientos que tienen en la materia. Establece pues los antecedentes del consultor, entonces se cuenta cuál es su trayectoria, cuál es su experiencia en el campo que se está abordando, en otras actividades, en otras consultorías que se han realizado, que sirvan de referente para demostrar la experticia y el conocimiento en el tema. Y un aspecto financiero donde se establecen pues los costos de la consultoría, las formas de pago y todos los aspectos relativos al tema financiero. Generalmente esta propuesta de consultoría, pues aparte de realizarse por escrito, pues se hace una exposición a la organización donde se plantean todos los aspectos señalados y establecidos en esa propuesta de consultoría y donde se asuelven todas las dudas y todas las inquietudes que tenga la organización al respecto. La última fase pues es la fase de terminación. Generalmente en esta fase pues se realiza una evaluación por parte de la empresa de las actividades del consultor. El consultor también presenta sus informes finales, las acciones que desarrolló, hace un barrido sobre los compromisos mutuos que van a adquirir tanto consultor como empresa. Generalmente puede existir una última fase que es el contrato como tal, es decir, cuando una vez presentada la propuesta por parte del consultor, pues la empresa decide implementar esa propuesta y contrata al mismo consultor para realizarla. Entonces, en ese sentido, pues ya se realiza un contrato de consultoría donde se va a proceder a ejecutar las acciones que han sido señaladas o que han sido presentadas como propuesta para resolver el problema. Continuando con la segunda parte de esta exposición, pues vamos a hablar de la consultoría en el sector público. Generalmente la consultoría en el sector público se utiliza para resolver problemas sociales. El sector público es un campo más complejo que el campo de orden privado. Los problemas a resolver son problemas de gran magnitud y por eso generalmente los gerentes de empresas públicas o los mismos políticos pues buscan a consultores que les permitan generar una orientación para resolver de una mejor manera situaciones que ellos consideran complejas y que no tienen una solución muy clara y muy específica por la misma magnitud del problema como tal.
Es así como los gerentes de las diferentes entidades públicas pues buscan asesoramiento generalmente en temas como la generación de estrategias y políticas para la empresa, la asistencia en el diseño de nuevos programas o de reorganización de sus estructuras, para el funcionamiento de procesos o actividades que permitan aumentar la eficiencia, también en aspectos relacionados con el manejo del personal, con capacitación, con reorganización de las áreas de contabilidad o de finanzas, y a veces también se utilizan para el tema de realizar encuestas. Es importante señalar que la consultoría en el sector público pues se puede dar en diferentes ámbitos, o sea, en el ámbito nacional, en el ámbito territorial como local o regional, que abarca diferentes contextos, puede abarcar contextos económicos, contextos sociales, contextos políticos. Puede buscarse el tema de asesoría para el tema de los déficits fiscales, para el tema de buscar nuevas herramientas o métodos para lograr mayor recaudo de recursos públicos, para generar nuevas estrategias para la prestación de los servicios que son responsables de las entidades como tal. Y también en un aspecto muy importante que es el más utilizado en el tema de las consultorías, que es para el tema de las reformas administrativas o de las llamadas reestructuraciones administrativas. En este tema también es de gran utilidad las consultorías para todo el análisis de la mejor forma de realizar estas reformas, para el manejo de los equipos de trabajo, el manejo del personal, de los manuales de funciones, el tema de las plantas de cargos. Entonces, en todos estos aspectos generalmente se utilizan en el sector público la consultoría. En este aspecto de la consultoría en el sector público es importante tener en cuenta que el consultor, no solo con el conocimiento que tiene del sector privado, puede pretender que puede resolver el problema público, porque los problemas públicos, como los hemos señalado, son problemas más complejos y requieren de mayor conocimiento y de mayor experticia para el tema de señalar soluciones. En ese sentido, es muy importante que el consultor realice o tenga un manejo, una comprensión de lo que es el entorno como tal de la empresa o del sector público al cual va a prestar la correspondiente consultoría. Por eso el consultor va a tener que requerir de una serie de conocimientos que pueden implicar conocimientos técnicos, pero también pueden implicar procedimientos especiales, sobre todo en el tema de finanzas públicas, y también va a requerir de experiencia para el tema de equilibrar el tema de lo práctico con el tema de lo técnico como tal. En ese sentido, el jefe de la consultoría pues analizará y determinará, de acuerdo a la complejidad del problema público, pues qué elementos o qué consultores en materia técnica, en materia de procedimientos o en materia de experiencia va a requerir para poder brindar una mejor solución en el tema y en el problema público que pretende resolver o solucionar. En síntesis, el proceso de consultoría en el sector público busca dos aspectos importantes, y es mejorar el rendimiento de las empresas o mejorar el rendimiento de la organización y lograr una organización o una empresa más eficiente. En este sentido, pues este es un campo que está en desarrollo, que ha empezado en los últimos tiempos a utilizarse el tema de la consultoría en este sector, y pues es un campo que ofrece muchas posibilidades de trabajo, porque son cada vez más los gerentes y los políticos y los directores de las diferentes entidades públicas los que están buscando asesoramiento para resolver sus problemas de una mejor manera. Y es allí donde nosotros, los magísteres en administración pública, pues tenemos un amplio trabajo, dado el conocimiento especial que tenemos en esta materia. Continuando con la tercera y última fase de esta exposición, vamos a señalar el ejemplo de la consultoría que se va a realizar a los programas de desarrollo con enfoque territorial desarrollados en los municipios de Pradera y de Florida, Valle del Cauca. Lo primero que voy a señalar es qué son los programas de desarrollo con enfoque territorial. Este es un diseño institucional que se creó en cumplimiento del acuerdo de paz firmado por el gobierno para implementar el punto 1 del acuerdo, que es la reforma rural integral agraria. Estos programas de desarrollo con enfoque territorial lo que buscan es realizar una planificación territorial con el fin de cerrar la brecha entre el campo y la ciudad y generar mejores condiciones de vida para los campesinos y para los miembros de las comunidades, sobre todo aquellas comunidades que fueron víctimas de la violencia, que fueron más afectadas por el conflicto,
Para desarrollar estos programas pues se priorizaron unos municipios, 170 municipios de Colombia. Se establecieron 16 subregiones donde se clasificaron cada uno de estos municipios. En el caso particular de los municipios que se van a abordar, hacen parte de la primera subregión, que es Alto Patía y Norte del Cauca, donde están ubicados municipios del Cauca, del Valle y de Nariño. Entre los municipios del Valle del Cauca pues quedaron establecidos los municipios de Pradera y de Florida Valle del Cauca, que son los municipios que han sido seleccionados para realizar esta consultoría. En este sentido, la consultoría lo que pretende es analizar el diseño institucional de los programas de desarrollo con enfoque territorial realizado en los municipios de Pradera y de Florida Valle, con el fin de determinar los alcances y las limitaciones de este diseño institucional para transformar la ruralidad de estos municipios. Es así como se inició con un estudio del arte de las diferentes investigaciones que se hubieran realizado en el tema de ruralidad y en el tema de programas de desarrollo con enfoque territorial, porque han existido algunos estudios que se han realizado hasta ahora de estos procesos para determinar cómo ha sido la participación. Es importante señalar que los programas de desarrollo con enfoque territorial tienen unos lineamientos, y en los lineamientos se establecieron cómo se deben abordar estos procesos. Entonces existen 3 etapas: una etapa veredal, en la cual las comunidades de los diferentes sectores pues son convocadas por la Agencia de Renovación del Territorio, que es la que lidera estos programas de desarrollo con enfoque territorial en los respectivos municipios que han sido priorizados. La agencia debe convocar a las comunidades para que participen en unas preasambleas, así se denominan, y en estas preasambleas pues las comunidades señalan cuáles son los aspectos más prioritarios y más importantes y cuáles son sus principales necesidades y los ajustes y los cambios que quieren para su territorio. De estas preasambleas se levantan unos pactos comunitarios que posteriormente harán parte de los pactos municipales, donde ya se retomarán todas las preasambleas realizadas en los diferentes municipios para generar unos pactos comunitarios que después se transformarán en unos pactos regionales, el cual contará con un plan para su implementación, y es precisamente este el punto en el cual nosotros como consultores queremos entrar a analizar los problemas que se han venido presentando y que se han evidenciado en el tema de la convocatoria, en el tema de la participación, en el tema de la construcción de todas estas iniciativas para ser consolidadas en estos pactos regionales territoriales. Igualmente, para esta consultoría pues se ha tomado como marco teórico conceptual el neoinstitucionalismo, teniendo en cuenta que este es un concepto que amplía el tema de las instituciones, no solamente entendidas como las reglas formales o con las reglas de obligatorio cumplimiento, sino que también es un enfoque que tiene en cuenta la cultura, los saberes, el conocimiento, y donde la sociedad y la participación ciudadana juegan un papel importante. Este enfoque permite evidenciar la importancia del tema de gobernanza, el tema de que la gestión pública permita que las decisiones se tomen en consenso y con la participación de todos, y por eso es un enfoque que es fundamental en el tema de los programas de desarrollo con enfoque territorial, porque precisamente este diseño institucional busca abrir espacios de participación que desde el gobierno nacional se señaló o se planteó este diseño institucional para que se construya desde abajo, o sea, desde las bases, surjan las propuestas, surjan las inquietudes respecto a cómo se debe desarrollar el territorio, y por eso es el enfoque conceptual que nosotros consideramos que es el apropiado para abordar esta consultoría. Igualmente hemos establecido un aspecto metodológico en el sentido de que se realiza una consultoría cualitativa donde se realizarán análisis documentales, pero también se realizarán encuestas semiestructuradas y donde toda la información se procesará en el aplicativo Atlas TIP para realizar una triangulación entre lo documental, las evidencias que logremos encontrar de cómo se desarrollaron estos procesos de construcción y cuál es la perspectiva de las comunidades en torno a la forma como se desarrolló, que lo lograremos a través de las entrevistas, y esto nos permitirá pues señalar cuáles son los alcances y cuáles fueron las limitaciones de este diseño institucional y proponer las acciones de mejora. En este sentido, pues consideramos que hemos abordado el tema de la consultoría en la administración pública.
cumpliendo sus etapas. Iniciamos pues con el aspecto general, nos centramos después en la importancia de la consultoría en la gestión pública o en la administración pública, y pues finalizamos señalando cómo es la consultoría que pretendemos desarrollar en los municipios de Florida y de Pradera respecto de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Esta es una consultoría que se realizará por 3 estudiantes de la maestría de Administración Pública, la suscrita y 2 compañeros más, la psicóloga María Cristina Bonilla y el abogado Rubiel Pava. Somos 3 las personas que realizaremos este trabajo. Consideramos que hemos cumplido la finalidad de la exposición y agradecemos a todos por su atención.